Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a nuestra hermana Ollita que nos visita. Hermana, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros de regreso. Pues gusto saludarles a todos, hermanos, a los que nos visitan primera, segunda vez. Siempre es un honor para los que nos toca predicar cada momento de la palabra, ¿verdad? Es un enorme gusto y un placer el poder compartirla con ustedes en este día. Bueno, pues vamos a ver este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en este día, hermanos. A manera de introducción, pues decirles, hermanos, que las mujeres han tenido siempre papeles revelantes a lo largo de la historia, ¿verdad?, en la Biblia. Y esta registra muchas de ellas que se destacaron en un mundo, en una cultura dominada por los hombres, pero fueron usadas por Dios para cumplir sus propósitos. Y quiero hacer mención de algunas de ellas. Por ejemplo, está Eva, ¿verdad? En Génesis, ahí, 3:20. Pero hay muchas otras. Está, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, Raquel, ¿verdad? Débora, Ruth, fue bisabuela del rey David. María, que fue escogida para ser la madre de Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra. Priscila, por ejemplo, ¿verdad?, una líder, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Pero también está Elizabeth, ¿verdad?, prima de María, ¿verdad? Lidia, vimos un cuadro muy importante, una predicación acerca de esta mujer, ¿verdad? Una que era empresaria, ¿verdad?, que era vendedora de ¿qué? ¿Se acuerdan? De púrpura, ¿verdad? Ese era su negocio de ella. Y pues allí el Señor la utilizó, ¿verdad? A Pablo, ahí va, le comparte y ahí, bueno. María Magdalena también eran seguidoras de Jesús, ¿verdad? Muchas de ellas. Todas estas mujeres, hermanos, dejaron grandes lecciones que están en la Biblia y que nos enseña a confiar en Dios y en su palabra. También otras como la reina Esther, etcétera, etcétera. Estas son algunas de ellas, hermanos, que acompañaron a Jesús y a lo largo de la Biblia nos dan buenas lecciones prácticas para nuestra vida también. Bueno, en esta mañana yo quisiera hablarte de dos mujeres en particular que se llaman Marta y María. Ante la visita inesperada de Jesús, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas quiero en esta mañana compartir contigo un pasaje que está dividido en 4 partes. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. ¿Me quieres poner la primera lámina, por favor? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? El tema de esta mañana se llama las dos actitudes. Dos actitudes de dos mujeres. Tenemos aquí un cuadro, ¿verdad?, donde está el Señor Jesucristo. ¿Y a quién está a sus pies? ¿Quién está a los pies de Jesús? María, ¿verdad? Ahí escuchando la palabra del Señor. Y al lado izquierdo tenemos ¿a quién? A Marta, ¿verdad? Dos mujeres con dos actitudes, pero que nos traen grandes enseñanzas prácticas a la vida del cristiano. Entonces, vamos a poner este mensaje en manos de Dios en esta mañana y quiero pedirle que incline, por favor, su rostro un par de minutos y vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, venimos ante ti. Señor, queremos postrarnos, queremos estar como María, Señor, a tus pies, Padre, escuchando tu palabra, escuchando lo que tienes que decirnos en este momento, Señor, de manera que dejamos, pues, a cada uno de los que estamos aquí, nuestras preocupaciones, nuestras distracciones las dejamos afuera, Señor, y ponemos toda nuestra atención en este momento, Señor, para que tu Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que tú quieras que aprendamos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice, amén. Muy bien, pues entonces vamos a leerlo todos este pasaje, son pocos versículos, vamos a leerlo todos juntos, quiero que me acompañen esta mañana. ¿Ya está conmigo ahí? Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibía en su casa.
Marta, ya me están corrigiendo por acá. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, siga conmigo, siga, sentándose a los pies, oía, pero Marta, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, vamos a pasar a nuestro primer punto, que es la hospitalidad es de bendición, practícala. Y tenemos aquí una lámina, ¿verdad? Aquí tenemos del lado izquierdo unas personas que están saludando a alguien. Se supone que el mensaje es que alguien está recibiendo a alguien, ¿verdad? Y acá tenemos al lado derecho a un par de jóvenes ahí, ¿verdad? Que están abrazando. También, bueno, pues el mensaje es que está recibiendo a alguien, ¿verdad? Entonces, pues la Biblia dice, hermanos, que, ¿alcanzan a ver por ahí? La hospitalidad es de bendición, practícala. Versículo 39. Dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Muy bien, pues vemos entonces, hermanos, dice la Biblia que el Señor Jesús yendo por el camino entró en una aldea, de acuerdo a Mateo 9:35. Entonces, para Jesús lo normal era caminar por las aldeas, ¿verdad? Donde visitaba, eran pueblos pequeños, una aldea significa pueblo pequeño, y entonces dice que recorría todas las ciudades y todas las aldeas, y enseñaba también en las sinagogas de ellos. O sea, predicaba el evangelio del reino de Dios, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, esto era lo que Jesús hacía durante sus recorridos en las aldeas, visitando allí a los enfermos, ¿verdad? Los sanaba, los curaba, pero además predicaba hablando del reino de Dios. Estas enseñanzas, mis hermanos, también son para nosotros. Aquí hemos salido por alrededor a predicar la palabra, ¿verdad? Y en ocasiones pues platicamos con la gente y tenemos tiempo a veces para orar, para pedir por ellos, a manera de que conozcan a Jesucristo. Las personas que están enfermas, también hemos salido a predicar y nos encontramos con gente enferma. Bueno, aprovechamos ahí ese momento también para orar, pero para predicarles del evangelio, hablarles de Jesucristo, de la gracia del Señor Jesús. Entonces, eso se le conoce como la gran comisión, ¿o qué? O el gran mandamiento, ¿verdad? Este es a todo cristiano. Vemos pues entonces que Jesús en esta ocasión entra en una aldea y se dirige a la casa donde vivían dos mujeres, llamada ¿quién? Marta y María, ¿verdad? Bueno, entonces llega a la casa de ellas ahí, ¿verdad? Y sale a recibirla Marta. ¡Qué bendición! El Señor ha llegado a tu casa, ¿verdad? Ya le recibió, le hospeda, ¿verdad? Aquí esto, mis hermanos, nos recuerda lo importante que es que podamos hospedar a hermanos. Ejemplo, por ejemplo, los misioneros. Hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que yo soy bien preguntón, hermanos. A ver, levánteme su mano. ¿Quién de ustedes ha recibido en alguna ocasión algún misionero? Muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos tenido, baje su mano, hemos tenido la bendición de compartir nuestra casa, ¿verdad? Nuestros alimentos, lo que tenemos ahí con los misioneros y bueno, servirles, por supuesto. Esto, hermanos, pues nos recuerda, por ejemplo, Romanos 12:13, donde Pablo exhorta, dice, a practicar la hospitalidad y compartirla con la necesidad de los santos, dice Pablo, ¿verdad? O sea, la iglesia debe ser hospedadora, hermanos. Por ejemplo, esa parte de hospedar significa también servir, ¿sabes? Ustedes antes de que llegaran aquí en esta mañana, hubo alguien que vino antes y puso las sillas. Hubo alguien que vino y hizo aseo, que limpió el local para que usted llegara y estuviera cómodo. Están sirviendo, ¿verdad? Y esto nos lleva a ser amables, a tener atención con los invitados. Mire, algunos hermanos en las células, cuando nosotros vamos a la casa de Marisela,
Y bueno, pues cuando llega nos recibe siempre, ¿verdad? Con una sonrisa bien amable ahí, hermanos, ¿qué les llevo? Estamos en la mesa ya ahí en el estudio y nos lleva un vasito de agua, ¿verdad? Y nos comparte también alimentos que ha preparado, ¿verdad? Después del estudio. Entonces, esa es la forma, hermanos, en que nos atiende. Y bueno, le damos gracias a Dios por este grupo, ¿verdad? Donde compartimos la palabra cada 8 días. Allí practicamos el amor fraternal también, por supuesto. Y es importante, hermanos, en la iglesia, la hospitalidad, ¿verdad? Por ejemplo, podemos usarla ahorita que ya se viene, pues Navidad, ya estamos a unas cuantas, ¿no? ¿Por qué no invitar a un vecino a que vaya a tu casa, ¿verdad? Allí al recalentado, ¿verdad? De los romeritos, de pavo, qué sé yo. Ahí, ¿verdad? Atenderlos ahí, hazlos sentir bien. Cuando llegas a uno a tu casa, ¿qué le dices? Paz, ¿está usted en qué? En su casa, ¿verdad? Y les empiezas a servir ahí. Entonces, pues ahora hay que aprovechar las oportunidades que se acercan, ¿verdad? ¿Qué le sirvo? ¿Le gusta el pavo? ¿Le gusta romeros? ¿Qué sé yo ahí, verdad? Entonces, es una buena oportunidad, hermanos, para que perciban el amor de Cristo. Y por ello, en ese sentido, Hebreos 13:12 también dice, ¿verdad? Permanezca el amor fraternal y no olvidar la hospitalidad, porque sin querer algunos hospedaron ángeles. Bueno, entonces, el hospedar, hermano, el ser hospedador también es una forma de servir a Dios de corazón, ¿verdad? Como les comentaba a los misioneros, que hemos tenido la bendición algunos de tener hospedados hermanos por algunos días, ¿verdad? Platican también ahí cosas que ellos han pasado. Cuando vienen a los cursos también a veces había, por ejemplo, el que acaba de dar el pastor Ramiro, a veces vienen gente de otros lados y a veces la iglesia pregunta, ¿quién puede hospedar a un hermano, una hermana, no? Entonces es una forma de servir también. Nosotros los cristianos debemos tener ese gozo, esa paz, esa alegría y listos para servir y hospedar. Fíjate que el significado de esta palabra en el griego es muy interesante. Es filogenia y se traduce literalmente en una palabra que dice amor a los extraños con afecto y bondad. Fíjate qué interesante. Entonces, de manera que el anfitrión, hermanos, da la bienvenida de tal suerte que la hospitalidad es una gran bendición. Entonces, practiquémosla. Invita a alguien a comer a tu casa, ¿verdad? Como decía a los misioneros. El Salmo 133:1 dice, mirad, qué bueno y delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Entonces, es una delicia, hermano, es un tiempo pasar con los hermanos, con la iglesia, compartir, ¿verdad? Yo me acuerdo hace ya algunos años, cuando mi esposa y yo le compartíamos a un matrimonio que vivía enfrente de nuestra casa, y todo empezó por invitar, ¿no te tomas una tacita de café? Y allí les compartíamos a la gente, a este matrimonio que después ganamos para Cristo, hasta la 1 o 2 de la mañana, hermanos, ahí, compartiendo del Señor, platicando de Él. El tiempo se te va rapidísimo. Ya cuando ves, pues ya se avanzó el tiempo, ¿verdad? Pero la hospitalidad es de bendición. Practiquémosla. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto del versículo 39 de este mensaje. La bendición de escuchar la palabra de Dios. Dice así la palabra. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Bueno, este pasaje, como les decía, nos muestra dos cuadros, dos clases de personas, con dos posturas, dos actitudes. María busca a Jesús, y yo creo, hermanos, que ella ya estaba ahí, en ese sitio, ¿verdad? Y la que va hasta él es María. Entonces, dice la palabra, dice la escritura, que estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo esta mujer ahí, hermanos? Oía la palabra de Jesús, ¿verdad? O sea, tenía un corazón dispuesto para recibir su palabra. O sea, atenta al mensaje. No se distrajo, no le dio sueño, no se aburrió, ¿verdad? Sino que oía, escuchando la palabra preciosa de Jesús. Imagina por un momento esa escena. Imagínate ahí con Jesucristo a los pies del Señor, preguntándole, Señor, ¿de dónde vienes? El Señor, bueno,
pues vengo de platicar con mis discípulos que los mandé a 70 a predicar la palabra, ¿verdad? Pero muchas otras cosas que podías estar ahí platicando con tu Señor, comunicándote. Eso habla de una relación personal. ¿Con quién? Con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, las pláticas del Maestro, oír su sabiduría, oír sus consejos, ¡qué bendición! Además está en una postura que es de humildad en adoración. Por lo que la pregunta en esta mañana obligada sería la siguiente: ¿cuál es tu actitud cuando estás aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Verdad? María dice que escogió oír la palabra, ¿verdad? Y de acuerdo a Romanos 10:17, dice que el oír viene, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la fe, es la base. De manera, hermanos, que para que la gente pueda escuchar y la fe actúe, necesitamos predicar la palabra. Porque si no predicamos, pues no viene la fe. Dice Romanos, por el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces, vea la importancia, hermanos, que es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Para salvación en Jesucristo. Por lo que se requiere de una buena actitud, obediencia. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos aquí, no estamos pensando en otra cosa. Es que ya se me hizo tarde, ¿verdad? Es que ya se me hizo pesado, ya se hizo muy largo el mensaje, ya me quiero ir, ¿verdad? Si es así, déjame decirte que esas actitudes salen de un corazón que no tiene amor por la palabra de Dios. Un corazón no dispuesto a oír la voz en el mensaje, en la predicación, en el devocional, ¿verdad? Y bueno, a veces pues predicamos, ¿verdad? Estamos compartiendo la palabra. Hace muchos años yo estuve trabajando allá por Atizapán de Zaragoza, y entonces conocí una familia y yo iba a su casa y les predicaba ahí de la Biblia y agarraba un pasaje. Pues no me lo vas a creer, hermano, los dormía. Y entonces les decía, oye, pero es que la Biblia no es un somnífero que te duerma. Y entonces ya los activaba ahí, les animaba. Pero la actitud es la importante, ¿sabes? Entonces, el cristiano tiene que tener esa posición que tuvo María, escoger lo bueno. Tenía cosas que hacer seguramente, pero ella escogió precisamente estar en ese momento. Yo creo además que María ya había terminado sus quehaceres para estar a los pies de Jesús y poder escuchar su palabra. Eso, hermanos, es saber escoger, elegir lo bueno. Cada uno tiene la libertad de escoger, de decidir, y María escogió estar a los pies de Jesús. Entonces, hermanos, el Salmo 119:30 dice: he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. O sea, está hablando de Jesús, de la palabra, de la Biblia. Jesús es el ¿qué, hermano? Jesús es el camino y la verdad y la vida. O sea, no hay otras verdades, no hay otros caminos, solo existe uno. Y las otras serán otros, pero el camino correcto es el de Jesús. La verdad de la palabra es de Jesús. Amén. Entonces, dice Proverbios 4:21 también, en este mismo contexto: hijo mío, atiende mis consejos, escucha hoy atentamente, no te distraigas. Versículo 22. No pierdas de vista mis palabras y guárdalas dentro de tu corazón. Este es el consejo de Dios en esta mañana, hermano. Entonces, hay muchas cosas que pueden distraernos, ¿verdad? Muchas de ellas en sí mismas no son malas, ¿verdad? Pero hay que tener un cierto control. Dice Corintios, ¿verdad? Que hay muchas cosas que podemos hacer, dice, pero de las cuales yo no me dejaré dominar, no me dejaré controlar, no me dejaré controlar por el Netflix, que hay veces son capítulos pero maratónicos, dicen ellos ahí, ¿verdad? O en las redes sociales, pero no hay que dejarnos controlar, no hay que dejarnos dominar. Tomemos nuestro tiempo, porque aunque no lo creas o no, te roban las bendiciones. Pierdes tiempo, a veces, de pasar tiempo, por ejemplo, con la familia. El pastor Colín nos hablaba de eso hace 8 días, ¿verdad? Entonces, procure pasar tiempo con el Señor,
a través de la Biblia, como lo hizo María. Escogió la buena posición. Se sentó, se acomodó, disfrutó de la compañía de Jesús, allí a sus pies, frente a su maestro. Porque las mejores bendiciones, déjame decirte, según Santiago 1:17, vienen del Dios de las luces. O sea, todo lo bueno, el Señor te lo da. Las bendiciones descienden de lo alto. Aprende a disfrutar. Aprende a disfrutar una predicación, a escucharla. Invierte tiempo en la Biblia, en el devocional. Comparte tiempo. Pasa con la familia, con los hijos, con los nietos, los que ya tenemos, ¿verdad? Un viaje, una buena película. Hermanos, Dios es bueno y quiere pasar tiempo contigo. Aprovechemos todas las cosas buenas que vienen de Dios. Amén. Muy bien. Vamos al tercer punto. Versículo 40. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos dos cuadros. Creo que se percibe, ¿verdad? Lo que quiere decir esto. Tenemos del lado izquierdo una chica que está. ¿Cómo la ven? Híjole, ahí como que ya. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? En el trabajo, estás ahí con la computadora, ya de tanto tiempo estar ahí, hasta ya ves lucecitas por todos lados, ¿verdad? Y de repente así como que te clavas. Yo debo confesarles algo, hermano. Una vez me quedé dormido en la computadora. Tenía un montón de trabajo y hacía cuando, ¿qué pasó? Así como esta chica ahí, ¿no? Y tenemos otro, ¿qué está haciendo? El trabajo lo va correteando. Ahí tenemos ahí una serie de dibujos ahí, ¿verdad? Tiene un foquito, está pensando en muchas cosas, en repartirse, en el trabajo, en lo que tiene que hacer, y ahí va corriendo, ¿verdad? Porque el trabajo te absorbe. Dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces vemos a Marta, ¿verdad? Esta mujer que está metida en sus pensamientos, en sus ideas, en su trabajo, así como correteando ahí, ¿verdad? Que ni siquiera cuando llega Jesús le da gusto, le da alegría. Si vemos el pasaje, el primer versículo no muestra ninguna expresión de júbilo, de alegría. Imagínense que de pronto llegara Jesús aquí, ¿verdad? Y los que están en protocolo salen allí. A ver, hermanos, ya llegó Jesús. Y la iglesia, sí, ahorita ahí vamos, ¿no? Ahí vamos ahorita, ¿no? Imagínense ahí, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros? Señor, pasa, por favor, siéntate, ¿qué te sirvo? Señor, te lavo los pies, ¿qué deseas? ¿Sería esta la actitud correcta o no, hermanos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, te voy a decir, hermanos, la presencia y el nombre de Jesús merece toda honra y gloria. Y hay que expresarle nuestra gratitud, decirle, Señor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, que nos has redimido de todo pecado. ¿Dónde estaríamos si no nos hubiera rescatado? ¿Ha pensado alguna vez esto? Híjole, ¿dónde estaría, Señor? ¿Quién sabe por dónde, verdad? Allí muertos en sus delitos y pecados. Entonces vemos pues que Marta, además, hermanos, yo creo que como si le exigiera a Jesús, imagínense ahí, ¿no? Cuando le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Realmente la reacción, yo creo, que esperaba de María, que Jesús le dijera, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha gente y no estás ayudando. Ella esperaba que Jesús dijera eso, ¿verdad? Pero Jesús no le regañó, ni le amonestó tampoco. Yo creo, como les había comentado en el siguiente punto, que María ya había terminado su tarea. Y entonces, pues ya está lista ahí para sentarse a los pies de Jesús, ¿verdad? Mientras que Marta tenía puesta la mirada en la hermana y no en Jesús. Error. Es que sí ora y aquel no, y aquel sí, y aquel sí. Hermano, tú dedícate a lo tuyo, porque pierdes el enfoque de Dios por estar cuidando qué hace el hermano. Este es un cuadro familiar, ¿sabes? Yo lo veo con mis nietos. Cuando mi hija les encomienda alguna cosa, ¿verdad? Y entonces, pues les manda a hacer cada quien, a mis dos nietos. Y entonces, no, yo acabé ahí, ¿por qué no lo mandas? Y yo ya terminé, ¿verdad? Y ese no hace nada. Yo ya hice y a mí nada más me mandas cada rato. Entonces, hermano,
los quehaceres son importantes. Ayudar en la casa, en el quehacer doméstico, arreglar la habitación, los jóvenes, poner en orden sus cosas personales. Hay veces que entras al cuarto de unos chavos, parece que hay tianguis ahí, ¿no? O sea, encuentras de todo ahí, ¿no? En ellos. Entonces, no debe molestarte, ¿verdad? Sino lo que tienes que tener es una actitud de obediencia a tus papás, ¿no? Entonces, regreso al punto, cuando nos distraemos, hermanos, con los que hacen los demás hermanos, pues entonces, de alguna manera, eso como que tenemos que hacerlo con alegría. ¿Cómo dice Colosenses 3:23? Que lo hagamos como para quién. Con alegría, con gusto, con actitud de servicio. Que me mandan a lavar los trastes. Amén. A ver, mamá, échale. Órale. A ver, maridos. Ahora yo voy a tener el privilegio de servir lavando los trastes. Órale. ¿No? Y otras cosas ahí. Lo digo porque a veces, no digo que todos, pero tal vez a algunos no les gusta lavar. Uno de mis nietos dice, a mí mándame cualquier cosa, menos a lavar trastes. Bueno, pues ahora vas a tener eso, para que tengas una buena actitud, de buen servicio y con alegría. Amén. Bueno, dice Colosenses 3:23, ¿verdad? Sin esperar nada más que agradar al Señor. Sin importar lo que más hagan, pues a Cristo, ¿qué? A Cristo servimos. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, y pues cada quien ahí con el Señor dará cuentas, ¿verdad? Ahí nadie te ha puesto como juez para que tú veas qué hace tu hermano o qué no hace. Bueno, esto del servicio, hermanos, es un área muy grande, tiene muchos aspectos, pero estamos en este momento analizando la actitud de Marta. Dice la Biblia que estaba feliz, ¿así dice? ¿Cómo estaba? Afanada, y híjole, ya van a llegar todos. Estaba preocupada, estaba agobiada. ¿No te ha pasado como que a veces te falta algo a ti? Cuando estás haciendo algo, híjole, tengo que ir a hacer las compras y tengo que regresar acá y luego me falta poner la carne, me falta, qué sé yo, ¿verdad? Porque mire, seguramente analizando esta parte, María y Marta tenían mucho que hacer. Había mucho, por ejemplo, preparar comida, llevar agua a los pies, porque por cultura, en aquellos tiempos llegaba alguien y se les acercaba, ¿verdad?, para que se lavaran los pies y todo eso. Servir el vino, ¿no? Imagínate cocinar para 12 discípulos. Una cosa que ellos hacían mucho en aquellos tiempos era preparar las tortas de harina. Sin duda, mucho trabajo, por lo que Marta estaba preocupada. No me va a alcanzar el tiempo, ya es tarde. Yo creo que las hermanas saben a qué me refiero, ¿verdad? Cuando se te hace el tiempo muy chiquito, el día no te da para más en estas cuestiones, ¿verdad? Y más cuando llegan visitas. Por ejemplo, voy a retomar otra vez el caso de mi hermana Marisela. Luego nos platica, ¿verdad?, que anda haciendo cosas, llegué a cocinar y llegué a esto. Pero ¿saben qué? Esa actitud de servicio bendice al grupo, porque al final tiene todo preparado, tiene todo listo. Siempre nos bendice con buenos alimentos. Esa es una actitud de servicio, ¿sabes? Es una actitud de poder demostrar el amor hacia la iglesia. Entonces, a veces piensas que no te alcanzó el día, que ya se te fue, ¿verdad? Y te estresas. Los que van al trabajo, los que van a la escuela, los que tienen que preparar alimentos antes de salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto genera de alguna manera un problema, una angustia, y estás pensando en eso, pero ¿sabes qué? Eso que no te quite la paz, que no te robe las bendiciones de Dios. Ten paciencia, organiza tus tiempos, tu agenda, a manera de no actuar precipitadamente, estando en paz con el Señor y su guía, podrás tomar buenas y sabias decisiones. Y sabes una cosa, a lo mejor en ese tiempo de angustia y de estrés, sería un buen momento para también estar a los pies de Jesús. Amén. Por lo que la cuestión es que Marta está en esta postura. El punto es que está preocupada y cuando estás así te distraes, ¿no? Entonces, les decía hace rato, ¿verdad? Si llega Jesús y entonces dicen que ahorita voy, ¿verdad? Uno de los ejemplos es la reunión de oración, y no es en esta mañana estar juzgando quiénes asisten a la oración, quiénes se anotan para poder participar, sino a manera de reflexión, ¿verdad?
Porque si hoy toca oración, por ejemplo, a veces también decimos, bueno, ahorita que termine esto que estoy haciendo, enseguida voy, ¿verdad? Entonces, al fin que le digo, Javier es bien cuate y pues me mete allí a que me asigne una oración, unas 2 o 3 ahí. Entonces, hermanos, si somos previsores, sabemos que los domingos se anuncia que ¿cuándo hay reunión de oraciones? ¿Cuándo hay reunión de oraciones? Los lunes, ¿verdad? Y los miércoles también. Entonces, esto es esa manera de animarnos a que nos juntemos, a que nos reunamos, intégrese en la oración. ¿Sabes que esto es fundamental en la vida de todo cristiano? ¿Sí lo saben? Seguro, ¿verdad? Aparte de la parte de manera personal que cada uno debe de tener para pasar tiempo en oración con Jesucristo. O sea, tener comunión con Papá Dios. Esto, hermanos, sería la parte normal de un cristiano, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, ¿verdad? Es lo normal, el orar, el platicar, el leer la palabra. En la vida de un cristiano es lo normal, pero tal vez tienes que cambiar de algunos hábitos. A lo mejor a manera de acomodar un tiempo y que te puedas integrar a algunas actividades de la iglesia. Usted sabe. Ahora bien, hermano, no me vaya a malentender, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no tengamos que trabajar y no cumplir los roles, el papel del hombre y la mujer, porque esto es una bendición de Dios. Él nos provee y tenemos que estar agradecidos con el Señor por el trabajo que nos ha dado. Pero bien, podemos ajustar nuestro tiempo para poder participar, repito, en las diferentes actividades de la iglesia. Dios es bueno, ¿sabes? Y siempre quiere bendecirte. Dios tiene planes para ti y no los cambia. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz, ¿verdad? Dice, y no de mal, para daros el fin que vosotros esperamos. O sea, es decir, Dios nos muestra sus planes, te los enseña, te los dice, son planes buenos. Y lo primero que es interesante es ver que pone paz en tu corazón para que no te afanes, no te atribules. Amén. Porque la esperanza, hermanos, es Dios. Él sabe las necesidades, Él conoce tus pensamientos y tiene planeado el bendecirte. Pero si estás distraído, alejado, ¿verdad? Te puedes perder estos beneficios de Dios, estas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces, hay que estar atentos, hermanos, que el trabajo no te aparte de las bendiciones, de los planes de Dios. Esto incluye también a los jóvenes, a los que están estudiando, a los que están ya en alguna carrera por ahí, ¿verdad? Que procuren tener un tiempo para sus prioridades. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos al cuarto y último punto. Que el trabajo, aprende a escoger lo bueno. Ese es el último punto. Dice la Biblia, y respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, pues es muy interesante también esta parte, analizando ya lo último en este mensaje, porque la respuesta de Jesús, como habíamos visto, seguramente Marta pensaba que Jesús le diría, ¿verdad?, que le ayudara, había muchos discípulos, invitados, pero no. Mire lo que Jesús le dice a Marta con mucha ternura. Vea las palabras que Jesús usa, ¿verdad? Afanada y turbada, dice. Entonces, la primera, hermanos, afán en el griego es merinma, M-E-R-I-N-M-A, y significa, ponga atención, fíjese lo que significa ansiedad, distracción de mente. Y la segunda, turbada, significa molestar o alterar. Y esto lo platicaba en la mañana con mis hermanos de Discipulado 2, que siempre es bajo el contexto. En el caso del Evangelio de Mateo, cuando están anunciando que va a venir el Salvador, ¿verdad? Y le van a decir a Herodes,
¿verdad? Le dicen que hay un rey. Dice, ¿cuál rey? Dice la Biblia. Y Herodes se turbó. O sea, en este caso aplica molesto. Se molestó. ¿Cómo que hay un rey si yo soy el único rey aquí, verdad? Entonces, de acuerdo al contexto, nos define qué es lo que quiere decir. En el caso de Marta, aplica el significado alterar. Ella se alteró. Por lo que podemos entender, hermanos, que Jesús le está diciendo a Marta, Marta, estás distraída en tu mente, en tus pensamientos, en las cosas que estás pensando y te estás alterando. Dígame usted en esta mañana, sí o no, la Biblia tiene razón, hermanos, en muchas cosas que hacemos, a veces nos distraen. A veces nos afanamos, ¿verdad? Y dice el Señor, mira, no te afanes, confía en mí, acércate al trono de gracia para buscar el oportuno socorro. No te distraigas en otras cosas. En esta iglesia, hace un rato, mi hermano Jonathan decía que los teléfonos tenemos que ponerlos en modo de avión, ¿verdad? En mute. Porque aunque no lo crea, a veces, si estamos, por ejemplo, aquí concentrados en el mensaje y de repente por allá o al lado se escucha una alarma o una llamada, pues a veces de repente como que voltea uno ahí, ¿no? Pero ya te sacó del mensaje, ya te distrajiste. Entonces, por eso es que pedimos esto, ¿verdad? Ahora bien, dice la Biblia que en estos casos, hermanos, tenemos que estar concentrados en Jesús, en oír la palabra. Y dice el Señor Jesucristo, solo una cosa es necesaria. O sea, esta palabra de necesario la usamos cuando nos hace falta algo, ¿verdad? Si tú estás, por ejemplo, cocinando algo y dices, es necesario cierto condimento para el platillo, entonces, pues te hace falta. De manera que lo que le hacía falta a Marta era eso, estar delante del Señor escuchando su palabra. Esto, hermanos, es esencial, es importante, es indispensable. Y hay que observar lo que la Biblia dice. Dice muchas cosas. ¿Eso dice? Dice solo una cosa. María escogió la buena y no le será quitada. Entonces, podemos pensar que realizamos muchas cosas en el día, actividades, y como les decía, no son malas, son necesarias también, ¿verdad? En otro contexto, porque tenemos que trabajar, tenemos que salir a hacer compras, tenemos que llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. Pero el contexto en el que está es cuando estás atribulado, cuando estás afanado. Entonces, estás atareado con muchas actividades, ya te saturaste, ya te faltó el tiempo, y entonces hay preocupación, hay desgaste. Esto puede pasar ya sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Entonces, en un negocio a lo mejor tal vez, ¿verdad? Ante esto, solo una cosa es necesaria, estar cerca ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con toda qué? Dos cosas importantes. Gracias. Dos cosas importantes. Entonces María escogió la buena, dice la Biblia, que la cual no le será quitada. Entonces, es decir, estar frente a Jesús, delante de Él, ¿verdad? Hablando con Él, orando, Señor, ya me atoré, Señor, ya no puedo más, ya me bloqueé, Señor, ayúdame, estoy preocupado por el trabajo que tengo que entregar y me lo van a pedir el lunes, etcétera, el trabajo en la escuela, ¿verdad? Y entonces en ese momento el Señor pondrá paz en tu corazón, a los pies de Jesús, como estaba María. Eso es aprender a escoger lo bueno ante la presencia de Jesús y nadie te la podrá quitar. Su amor, ni nada, no hay nada que te lo pueda quitar. Una bendición después de estar o de haber participado en una reunión de oración, por ejemplo, en una predicación de la iglesia, en un estudio, en un discipulado, en un seminario, etcétera, etcétera. Nadie te va a poder quitar las bendiciones. O dígame usted, si no es una tremenda bendición el poder participar en esto que le comento. Cuando vas al seminario, por ejemplo, sales súper bendecido. Si vas al discipulado, de igual manera. En una predicación, también el mensaje. Pero ¿qué tal con las mujeres?
los testimonios que dan aquí de lo que el Señor les habló, de lo que les dijo, con los varones es igual, hermanos. Entonces tenemos que aprender a escoger lo bueno. Y dice la Biblia, de estas bendiciones, nadie te las podrá quitar. Seamos sabios, pues, para escoger, al igual que María, estar con Jesús. Finalmente, déjame decirte, para ir cerrando este mensaje, que la actitud de servicio de Marta y María, el servir como lo hacía Marta, y la actitud de escuchar como la tenía María, son dos enseñanzas, hermanos, en la vida del cristiano que debemos llevar a la práctica. Porque producen fruto, y motivan a continuar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 20:28 dice que el Señor no vino a ¿qué? No vino a servir, sino a ser servido y a dar su vida en rescate por muchos, o sea, a redimirnos, eso quiere decir rescatarnos. Entonces, el servicio, hermanos, es hacerlo con una actitud y con un corazón entregado a Dios, porque ¿a quién servimos? No escucho, ¿a quién? A Cristo, a Dios. Lo que hacemos aquí es para gloria de Él. Lo que hacemos en las células es para gloria de Él. Lo que haces en tu casa, lo que haces en el trabajo, todo lo hacemos como para Dios y no para ¿quién? Para los hombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jesús, hermanos, dice que Él vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos sirviendo, le servimos a Él y servimos a la iglesia también. Termino con lo siguiente. Dios es bueno y te ama. Y anda visitando a gente que le quiera abrir las puertas de su corazón y le reciba como Señor y Salvador. Pues dice el Señor, ¿verdad? Ante los afanes de la vida, ante el ajetreo y todas estas cosas que estamos pasando, solo una cosa es necesaria: recibir a Jesús y estar a sus pies. ¿No te gustaría, en esta mañana tú que nos visitas por primera o segunda vez, no te gustaría encontrar esa paz que necesitas en Jesús? Y que le puedas abrir la puerta de tu corazón para tener una relación personal con Él. Había dos mujeres, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como María escuchó la voz, ¿verdad? Y le abrió la puerta de su corazón. Entraré en Él, ¿y qué? Y Él conmigo. Esta es la invitación que Dios te hace. Si nunca has tenido una relación personal con Jesucristo, ese es el momento, tal vez, para que tengas esa relación con Él, puedas abrir ya no una puerta física como lo que abrió este pasaje, sino la puerta de tu corazón. Amén, hermanos. Incline su rostro y vamos a orar por este mensaje. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos con este mensaje, Señor, de la importancia que es estar a tus pies, Padre. De la importancia, Señor, que es escuchar tu palabra. De abrir nuestro corazón, Señor, para que tú puedas entrar, para que tengamos una comunión personal. En esta mañana yo quisiera pedirle a ti que nos escuchas, y si no has encontrado esa parte de la salvación en Jesucristo, yo te quisiera invitar en esta mañana que me levantes tu mano, si tú deseas, para que le abras la puerta de tu corazón a Jesús y puedas entrar y puedas tener una comunión personal con Él. Tal vez haya alguien que quisiera en esta mañana tener una relación personal para salvación de su alma con Jesucristo. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque siempre nos quieres bendecir, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, Señor, y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Ponemos en tus manos, Señor, en este momento a nuestras familias y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra se quede en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo de predicación, Señor, y que bendigas a la iglesia. En el nombre santísimo de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.